Benito, Bennett, Venancio, el verdadero Arconte Piro y un montón más de sobrenombres que tiene este increíble personaje. De los 10 equipos mejores de Genshin Impact, se encuentra en 7, exceptuando solo Neuvillet, que no va con ataque, Muad'Dib, que no va con ataque, y los equipos de Hyperbloom, que a C0 son increíblemente poderosos, pero ya si hablamos de un poco de inversión, están muy bien, pero han quedado un poco más limitados a comparación del resto de equipos, sobre todo desde la llegada de Mabuika, Xilonen y Citlali y el power creep de Natlan. Y muy atrás quedó con Bennett el debate de si se subía o no la C6, de si funciona o no funciona de carry, o de si funciona con vida o healing bonus. Pero el gran debate con Bennett a día de hoy es: ¿Bennett es un problema para Genshin Impact? Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Ayuda un montón, algo que para vosotros no es literalmente nada, un segundo de vuestro tiempo. Y solo por eso ya entráis en el sorteo diario en el canal de una bendición lunar para todo el que se suscriba con campanita, like y comentario para el algoritmo. Que no esté escrito con inteligencia artificial. No valen los comentarios estos pochos o la gente spameando sus UIDs. Rollo, hola, comento, 2 puntos, UID, toma, dame una bendi. Eso no valen. Hay que currárselo un poquito. Así que, señores, que aprovechen si estáis comiendo y que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos, que también sorteo todos los días cosas para los que estéis bien pobres después de Mabuika y Citlali. ¡Y vamos! Con Bennett es un gran problema para Genshin Impact. No va a faltar en este vídeo, por supuesto, el que hablemos de la posibilidad de un Bennett de 5 estrellas y de su vinculación posible a Xbalanque, que ya tenemos vídeos en el canal oficial de Hoyoverse y sabemos de primera mano que, aparte de la historia, hacerla ya está el diseño como tal de un gran personaje y que se han currado bastante las animaciones. Pero el tema de Bennett es tema serio. Bennett, como dije al principio del vídeo, no solo está en 7 de los 10 mejores equipos, sino que está literalmente en 11 de los 15 mejores equipos del juego, siendo el 4 estrellas más usado y repetido, y que tras el power creep de Xiangling con Mabuika, donde casi en todos los equipos, menos en alguno muy puntual como Grizzly, como los nacionales o internacionales, o el Raiden National si no estamos hablando de sobreinversión, y algún otro ejemplo puntual, a día de hoy el best in slot de muchos equipos es Mabuika y no Xiangling. Y lo mismo con Xingqiu, que en su momento en algunos equipos estaba, pero a día de hoy, si queremos más de un hidro, como por ejemplo Tao doble hidro, se juega Furina más Yelan, con lo cual Xingqiu es muy poderoso, pero no aparece en los best in slot. Y mención honorífica porque el 4 estrellas, los 2 4 estrellas que más se repiten en los mejores equipos de Genshin Impact son Cookie en los Hyperblooms y Gaming en su propio equipo de derretidos a día de hoy por encima de Xiangling y Xingqiu. Bennett, a diferencia de estos que aparecen literalmente en un equipo cada uno, y Xingqiu y Xiangling, lo siento mucho, pero ya aparecen bastante menos o no aparecen, Bennett, como digo, nada más y nada menos que aparece en 11 de los 15 mejores equipos y en 7 de los 10 mejores equipos de Genshin Impact. Y esto lo hace a día de hoy el 4 estrellas más poderoso de la historia. Además, creo que todos recordáis que durante muchísimas versiones se ha tratado de nerfear a Bennett, por aquí vídeos del canal, y básicamente siempre se intentó atacar, digamos, la figura del propio Bennett, en el sentido de que saliesen nuevos enemigos o nuevas mecánicas que fuesen totalmente en contra de lo que Bennett aporta. Ejemplos de esto cuando salieron en Enkanomiya, recién en Inazuma, hablando del segundo año de Genshin, los Dragartos y los bosses con una hitbox el doble de grande que todos los enemigos que teníamos hasta ahora, lo que ocurría y hacía que te desplazasen fuera del área de la ulti de Bennett, y esto hiciese que no hicieras snapshot con muchos personajes, que te dejases de curar o que perdiese el bufo de ataque. Posteriormente en Sumeru, aparte de otros muchos enemigos, aparecieron las bestias sacróseas, que la de Hidro, el cocodrilo, también te vaporiza dentro de la ulti de Bennett, y la de Electro, el escorpión, que creo que tenéis todos recuerdos de Vietnam,
te sobrecarga dentro de la ulti de Bennett, no solo te manda fuera, sino que prácticamente te one-shotea porque tienen mucho daño y mucha maestría. Posteriormente en Fontaine, si no estaba claro el ataque directo a Bennett y el nerfeo, fue Fontaine literalmente la nación donde más se intentó nerfear a Bennett antes de Natlan, no solo sacando personajes que funcionen con vida y no con ataque como Furina y Nubilet, sino además sacando enemigos como por ejemplo la tulpa hidromimética, el boss que te one-shotea si te vaporiza dentro de la ulti de Bennett, sacando los animales estos que son como slimes con esteroides que no me acuerdo nunca cómo se llaman, pero que igualmente te vaporizan, que se transforman además en medio del combate, y muchos más enemigos que literalmente lo que hacían era perjudicar a Bennett. Y no solo eso, sino que la mecánica principal de Fontaine, que era el perder y ganar vida, Bennett tiene un límite de healing al 70% de vida, donde a partir de ahí no te cura, con lo cual corta totalmente la fuente de healing. Teniendo poca sinergia con el tema de perder y ganar vida, los carries de Fontaine, aparte de Nubilet que va con vida, y el set de Fontaine. Y por último, como el healing de Bennett no es a todo el equipo como otros personajes, Furina no activa bien todas las cargas, o no se activa bien con el healing que tiene Bennett para activar las cargas de Furina, con lo que la propia Furina tiene mejor sinergia con healers que curen mucho, como Xianyu, como Jin, como Charlotte, como Baizu, como Kiki. Incluso Kiki activa muy bien las cargas de Furina, pero no tanto con Bennett. Y posteriormente, como último intento en Fontaine de nerfear a Bennett, directamente ya sacaron el pacto vital, que es que el personaje en campo no se puede curar, con lo que no puede acumular cargas de Furina, con lo que hace medio incómodo, por ejemplo, tratar de jugar el equipo de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett, y solo en la primera rotación tienes un daño increíble y a partir de la segunda decae. ¿Por qué? Porque Bennett no cura a Arlequino. Arlequino es verdad que se cura sola, y en lo que tiras la rotación realmente el único personaje que se beneficia de la curación de Bennett es Kazuha, que entra unos segundos después de Bennett y luego entraría Arlequino, pero no se puede curar salvo con su ulti, y a veces merece la pena intentar sobrevivir y no tirar su ulti para acumular más pacto vital para la segunda rotación. Vaya, tremendo ataque a Bennett, ¿verdad? Hasta que llegó Natlan. ¿Bennett a día de hoy puede llegar a ser un problema? Pues bien, ocurre lo siguiente. Hoyoverse, como siempre expliqué en otros vídeos, ha sido muy sistemático y repetitivo a la hora de hacer técnicas y estrategias que les funcionen bien para mejorar tanto sus ventas principalmente, como entiendo yo que para vender más, en algún caso deben preocuparse también por la jugabilidad y por los jugadores. Spoiler, en temas recompensas nunca se preocupan, pero la realidad es que en tema combate sí se preocupan y sí tratan de hacer las cosas bien con el combate de Genshin. Ahora, aquí viene un punto de noticia muy importante y también voy a hablar de Xbalanque, pero también de Capitano, y el vídeo, como veis, cada vez se pone mejor. La última vez que Hoyoverse utilizó una cuenta muy concreta verificada en HoYoLab para hacer ciertas encuestas, resulta que esas encuestas terminaron en mejoras para los jugadores, y esas encuestas a día de hoy ya nos dan bastantes señales. Como que Itaro recoge por aquí en un tweet que estaré poniendo en pantalla, nos preguntaron ciertas cosas las cuales luego se cumplieron, y sobre todo nos preguntaron que si nos gustaría un 5 estrellas gratis para el aniversario, cosa que no conocíamos, y de hecho esa cuenta, que se llama Mensajero de Favonius, si no recuerdo mal, hizo bastante ruido en la comunidad unos días antes de que saliese el livestream de la 5.0, y luego se acertó en el tema de regalarnos un 5 estrellas. ¿Por qué explico esto? Porque hace poco han hecho una encuesta de qué Fatui es el más querido por la comunidad. Por supuesto que la encuesta es Capitano, y esto no solo da esperanzas a que Capitano sea jugable, puede que sí, puede que no. Ocurrió lo mismo con Arlequino. Durante toda la región de Fontaine, el marketing de Hoyoverse fue decir que no iba a ser jugable Arlequino, hasta que este mismo usuario, Mensajero de Favonius en HoYoLab, hizo una encuesta donde la gente votó a Arlequino, y en la 4.6 Arlequino salió jugable, y es uno de los personajes, hasta antes de Mabuika, que tenía el récord de ventas de todo Genshin Impact. Pues bien, no solo Capitano es jugable, sino que la introducción, el marketing, los números, los datos, el tema de currarse el diseño de personaje, las animaciones, el combate y todo lo que hay en la cinemática de Xbalanque, repito, si no lo habéis hecho, ir a verlo, haceros la misión principal de Mabuika.
es literalmente un nivel de producción a la altura de un personaje jugable. Y no solo eso, sino que a día de hoy, si de nuevo quieren vender más los reruns de los personajes que vuelvan en Natlan, si sacan, al igual que todos los personajes de Natlan, que tienen sinergia entre sí, como Mabuika con los puntos de noctambulismo de su equipo, etc., un Bennett que beneficie a los personajes de Natlan y eso haga que Kimmich, Mualani no lo creo, aunque si aplica más o menos bien fuera del campo, a lo mejor se puede jugar, no lo sé, pero que mejore a Kimmich, que mejore a Mabuika, que mejore equipos de Zitlal y Xilonen, Exbalanque, que son cores que pueden aprovechar tanto Arlequino como Gaming en algún caso, y que literalmente lo que haga sea dar a la cuenta de los jugadores 2 Bennett, va a ser literalmente, igual que expliqué lo de Xianglin 5 estrellas con Mabuika, va a ser un récord de ventas asegurado. Así que, si esta cuenta en el futuro próximo trae algún tipo de encuesta relacionada con este personaje, que en mi opinión el diseño está bastante bien, y si no os habéis dado cuenta, es el primer Shota de Genshin Impact como personaje jugable. Hasta ahora hemos tenido lolis, Diona, Kiki, Sayu, Klee, pero no habíamos tenido un niño masculino pequeñito y cabezón como si fuese un Funko Pop. Si os fijáis, es el primer Shota de Genshin Impact, el primero de la historia. Sería muy raro que no fuese jugable. Poquito más. ¿Bennett puede ser un problema? Bennett es la antesala de un power creep mayor aún en todo el meta, combinado con los nuevos modos endgame que vienen. Poquito más. Tener muy buen día. Muchísimas gracias por apoyar y por explotar el vídeo. No seáis mini minis, que aprovecho si estáis comiendo, se me olvidó decirlo al principio. Y poquito más. Chaito.